Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, este tema de Miguel Moli, Dulcemente Bella. Con ese tema iniciamos nuestro programa en la tarde de hoy, aquí a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para el mundo, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Buenas tardes, Nancy. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Eloína Pérez, quien es asesora jurídica de la Federación de Cámaras y Gremios Empresariales en Venezuela, señaló que un gran compromiso que tiene el país y el sector empresarial es apoyar a la atención a la gran deuda que se tiene en materia de seguridad social. Afirma que esto sencillamente no existe en Venezuela. Se reemplazó por una política de seguridad social que es una fragmentación de órganos y programas asistencialistas que no tienen sostenibilidad financiera. Propone un gran acuerdo nacional para afrontar todas estas reformas laborales estructurales que resuelvan todos estos obstáculos que hemos venido mostrando y avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo que permita sostener las fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida. Para la asesora jurídica de Fede Cámaras, la situación es grave ya que los trabajadores sencillamente carecen de un esquema serio de seguridad social. Y esto es necesario cuando se quiere hacer progresar social y económicamente un país. Y en la sede que fue expropiada a El Nacional, pues el chavismo monta un parapeto que se llama Universidad Internacional de las Comunicaciones. Y en un espacio hecho para la comunicación, para el periodismo de investigación, para la crítica y además para el debate y las ideas, a un sitio donde priva la ideología, la confrontación, la batalla y la negociación de los principios de la comunicación en los espacios que han sido expropiados, en estos espacios del Nacional y en los Cortijos, Caracas, pues comenzó una actividad que se llama la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Y en ese acto pues estuvieron presentes los primeros estudiantes del chavismo en lograr reunir así esa ideología e intentar ponerlos a su servicio. Estarán al servicio del Foro de Sao Paulo, que propuso la creación de esta casa de estudios el 4 de diciembre del 2019. De hecho, sus representantes se reunieron con la rectora Tania Díaz el pasado 7 de marzo, donde aseguraron que esta era una universidad creada para dar batalla cultural contra el discurso hegemónico. Eso pues es lo que ha venido mostrando en este nuevo atropello que se le ha dado al Nacional. Entonces es una universidad para enfrentar la política comunicacional del gobierno, porque en Venezuela totalmente. El único hegemónico que tiene la mayoría de los medios, que tiene censurado a los medios independientes, que controla el espectro radial, el espectro comunicacional en general, también redes digitales, es el gobierno. Entonces el gobierno es el único hegemón que hay en Venezuela en materia comunicacional. Cuando usted dice entonces que va a crear una universidad para enfrentar el discurso hegemónico, entiendo yo que es para enfrentar entonces el discurso chavista. Qué increíble. Pero esto. Ahí, Alan, el invitado principal fue el ministro de Comunicaciones, Frei Ñáñez, quien presentó esos espacios del antiguo comedor de la sede del Nacional, lo que llamaron en ese entonces una clase magistral. El presidente Maduro ha hablado que se vienen reuniendo las diferentes condiciones para un cambio de época en cuanto a las dinámicas y además a los relatos que se han impuesto a lo largo de la historia contemporánea, es lo que ha afirmado Nicolás Maduro. Bueno, vamos a ver qué parte de este discurso hegemónico le gusta al gobierno. Un informe de 72 páginas de Provea denuncia que la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de los venezolanos es responsabilidad de la
es responsabilidad del el Estado, las pésimas políticas públicas del Estado venezolano. De acuerdo al Pacto de Derechos Económicos, Civiles y Políticos, los estados están en obligación de garantizar el acceso a la alimentación. Este análisis, más que un estudio de resultados, se concentra en abarcar el acceso a la alimentación en Venezuela dentro de la ruta trazada por el Pacto de Derechos Económicos, Civiles y Políticos. Pero el estudio demuestra que el Estado venezolano, lejos de garantizar este derecho, lo ha saboteado. Dejó de ser el garante de la alimentación para convertirse en productor, distribuidor y vendedor de alimentos sin ningún tipo de transparencia. Los programas sociales de alimentación son inescrutables y hay denuncias de discriminación en la entrega de alimentos de los CLAP. El informe relata cómo los controles económicos condujeron a una contracción económica y a un desgaste de los servicios e instituciones que condujeron al país a una emergencia humanitaria compleja. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Muy buenas tardes, feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Si quiere volver a ver, leer y por supuesto escuchar, ingrese a la www o www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, hoy tenemos a un invitado, abogado, influencer, por supuesto, comunicólogo, profesor también en Derecho, en la filosofía del derecho, Ángel Monaga. El doctor Ángel Monaga, muy conocido, Juicio a la Noticia, Caiga quien caiga. Y hoy estamos como invitado especial y nos va a versar temas diferentes, posiciones, su análisis diario de lo que ha venido sucediendo tanto en el país o internacionalmente. Y lo tendremos hoy en 2 tandas para poder ver su análisis político nacional e internacional. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Ángel Monagas. Buenos días a toda la gente de Colombia. Saludos al amigo Miura y a todos los que nos ven y nos oyen por este programa. Mi nombre es Ángel Monagas. Bueno, muy preocupado por lo que está pasando en Colombia, que para mí no es una sorpresa. No es una sorpresa que ganara Petro. Y yo lamento de verdad que ninguna de las encuestas ni los analistas en el tema dan todavía incluso como seguro, no dan como seguro que gane Petro la presidencia en primera vuelta. Va a haber segunda vuelta. Pero este resultado, me adelanto un poco, este resultado nos indica que lo de Petro no es un juego. Lo de Petro no es para menospreciar. El peor error, dice Sun Tzu en El arte de la guerra, es subestimar al enemigo. Petro es una suerte de mezcla entre Hugo Chávez y Fidel Castro. Es un tipo denso. Petro es un tipo denso que conoce al elector colombiano. El de arriba, el del medio y el de abajo. Es un hombre ducho en política. Viene además de ser guerrillero y es un hombre que se mueve, como decimos en mi tierra, se resbala en lo seco y se para en lo mojado. Petro está prácticamente derrotando a una Colombia o a unos partidos políticos en Colombia que hasta ahora, hasta ayer, lo habían derrotado a él. Y fíjense cómo el hombre fue constante y constante y constante. Y ahí está el resultado. Siempre, por cierto, hemos dicho que quizá el problema no es que Petro sea bueno, sino que Petro finalmente llegó a donde quería llegar. Es decir, Petro, un Gustavo Petro enfrentado a un Álvaro Uribe en sus buenos tiempos, todavía hubiese pedazos de Petro por todos lados, no se hubiera levantado. Lamentablemente,
Petro se enfrentó ante un Iván Duque que empezó muy bien su gestión y que se ha mantenido un poquito gracias al expresidente Álvaro Uribe, pero que definitivamente un Iván Duque que no cubrió las expectativas. Yo no estoy diciendo que sea un mal presidente. Primero, yo no vivo en Colombia y no puedo opinar así. Lo que sí estoy claro que en Colombia, desde hace muchísimo tiempo, hay una gran desigualdad social. En Colombia es uno de los pocos países de América donde el clasismo todavía es una realidad. Yo una vez estuve en Bogotá y me asombró, eso no lo había visto yo ni en Caracas, que hay unos amos del Valle donde vamos a decir, el personal de limpieza tiene que usar uniforme, los mayordomos uniforme, todavía hablan, lo que le falta es decir su excelencia. O sea, esa Colombia se ha negado siempre a darle espacio a otra Colombia que siente una gran presión y una gran desigualdad. En Colombia estudiar en la universidad es un suplicio chino. Y eso se fue acumulando hasta que finalmente explotó. Quizá desde Gaitán, esa Colombia está allí, presionada, reprimida, y no tuvo vamos a decir, el intérprete. Y fíjense cómo Petro, después de perder, emerge. Por eso es que Petro es más peligroso que cualquiera de los otros candidatos presidenciales que ha habido en Colombia. Además, porque él está inmerso en el proyecto de el Foro de Sao Paulo. Ya el Foro de Sao Paulo está presente en Argentina, está presente en Bolivia, volvió a Bolivia, cosa que era increíble. De alguna manera, aunque más atemperado, pero está en Uruguay. En Brasil, estamos a las puertas de que regrese Lula da Silva. Y a pesar de también por las contradicciones de Bolsonaro del lado de Putin. En Chile, además de que es uno de los hombres más jóvenes que ha tenido Chile de presidente, en Chile la izquierda rancia llega al poder en un proceso guardando las distancias un poquito similar a lo que pasó en Colombia, a lo que está pasando en Colombia. No nos hubiésemos imaginado que Chile, un país casi considerado un país desarrollado, ahora retroceda al Chile de Allende. Todos estos personajes, incluido el señor Petro, son admiradores del Che Guevara, son admiradores de Fidel Castro, son admiradores de Hugo Chávez, a pesar de que Petro inteligentemente se ha querido desligar del señor Maduro. Pero si ustedes observan su discurso es el mismo, guardando la distancia, porque Maduro es un hombre no bruto, sino inculto, y Petro es un hombre culto, inteligente. Además de que yo tengo que reconocer que los colombianos son especialistas en la oratoria, son una argumentación brillante. Entonces, bueno, lo que ha pasado en Venezuela, que Colombia lo ha vivido, lo ha sufrido, porque la mayoría de los venezolanos han emigrado a Colombia, pareciera que los pueblos, lamentablemente, señores, no escarmientan o no aprenden por cabeza ajena. Este resultado, fíjense que regresan al poder algunos personajes que tienen problemas con la justicia, como Piedad Córdoba. Todo lo que se ha dicho y todo. ¿Por qué la sociedad no reaccionó, la sociedad colombiana? Porque se ha llenado el vaso. Y se ha llenado el vaso y la gente encontró quien derramara el vaso. Y fue Petro. Y Petro ha sido inteligente. A partir de hoy lunes él va a intentar llevar a su apoyo, para que lo apoyen a él, a sectores no petristas radicales que legitimen sus aspiraciones.
y que no, y que le permitan incluso ganar en primera vuelta. Ellos le tienen mucho temor a la segunda vuelta. Imagínense todo lo que ha pasado en Colombia, que pudiera afectar incluso a nuestro país Venezuela, porque prácticamente el internato, el gobierno de Internet, con este personaje Guaidó, que tampoco colma las expectativas, por ejemplo, las bases de Estados Unidos allí, los convenios con la DEA, todo eso se puede venir abajo. Y Colombia pudiera, en principio, como pasó en Venezuela, cuando Hugo Chávez ganó en Venezuela, todo era paz, alegría y felicidad. Nadie se imaginó lo que iba a pasar, porque el problema de estos populistas de izquierda que le dicen al pueblo, a la gente, a los más desposeídos, a los más maltratados, y en Colombia los hay y mucho, lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Es decir, es más fácil decirle a alguien tú eres pobre porque él es rico, que decirle tú eres pobre porque tu mentalidad es de pobre y porque no has hecho lo que tienes que hacer para ser rico y prefieres un fin de semana embriagarte, parrandear, que dedicarte a trabajar y a plantearte el reto de tu vida, etcétera. La capacidad de Petro, por supuesto, va a depender de convocar a esos sectores independientes y va a depender mucho, todavía los resultados creo que no son oficiales, pero ya se sabe que el proyecto histórico obtuvo la mayoría. No, no creo que tenga, es decir, no va a tener la mayoría del Congreso, pero uno no sabe, en esto son especialistas la gente de izquierda. Obtuvo más votos el señor Petro. Él sabe que las mentes más brillantes de Colombia van a hacer todo lo posible porque él no pase o porque haya segunda vuelta y que él no se imponga en la primera vuelta. Pero terrible que se mencione como primer aliado de Petro el caso del Partido Liberal. No sé cómo estarán esas conversaciones, es muy prematuro. Los liberales además se diluyen por todo el territorio colombiano y ellos se han adherido incluso a otras tendencias políticas. César Gaviria tiene el papel de reunir todo eso para apoyar a alguien que tenga posibilidad de ganar sin valorar, o sea, el problema es que la gente no entiende lo peligroso que es que un hombre como Petro gane, por lo que se está metiendo en el escenario americano completo. Bueno, tenemos el caso de El Salvador, el tipo empezó como un salvador en El Salvador y muchos decían que el tipo está haciendo lo que no hizo. Hoy en día se sabe que es un dictador disfrazado y a algunos no les gustará las palabras que yo digo. Es un dictador disfrazado, ha arremetido contra la prensa, puso un poder judicial a su imagen y semejanza. Cualquier parecido con el comunismo chavista es pura coincidencia. Entonces, el reto de Petro, por supuesto, está en superar las cifras del 2018. El candidato de este pacto histórico va a empezar desde hoy lunes la construcción de ese frente amplio, en sumar fuerzas más allá de la izquierda. No se va a vender como comunista, incluso quizás diga, yo no creo en el comunismo, no creo en Marx, no creo en Lenin, no creo en Stalin, no, lo va a decir porque ellos, a Chávez le preguntaron una vez en un programa de televisión y negó que fuera comunista y era ya adorador de Fidel Castro. Fíjense todo lo que puede pasar. Insólito que la señora, creo que la señora Francia Márquez, que es una precandidata afrodescendiente vinculada al pacto histórico y que sería la segunda más votada en la consulta. Fíjense bien que ella no ha podido negar su inconformidad porque Petro cambió de opinión y posiblemente
ella le pudieran ofrecer la vicepresidencia para endulzarla. Es decir, el señor Gustavo Petro y los izquierdistas son especialistas en ese pragmatismo tras bastidores, en hacer arreglos, en hacer acuerdos. ¿Cómo haríamos nosotros para que el pueblo colombiano abra los ojos? Y que no obstante esas desigualdades, que no obstante esos errores que ha cometido los que hasta ahora han gobernado, hay posibilidades sin incluir a Petro. O sea, el pueblo colombiano puede resolver sus problemas en la medida que sea más exigente, más duro. Lamentablemente, Iván Duque quizás fue una esperanza perdida, como diría un poeta, pero no hallo cómo transmitirles a ustedes de que nosotros en Venezuela pasamos por un proceso similar. Venezuela era un país rico y miren lo que ha pasado. Los primeros años van a ser de luna de miel, de paz, dicha, amor y felicidad, pero después la gente va a caer en realidad y se va a dar cuenta de lo que está pasando. Bueno, esta es la primera parte del programa con el doctor Ángel Monaga. Ya regresamos. Bueno, adicto a ti. Esto es lo que dice el Mono Zabaleta. Con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, y lo hacemos con más información. Y Tibisay Lucena, la expresidenta del Consejo Nacional Electoral y ahora ministra de Educación Universitaria, pues se burló el día de hoy de las mujeres embarazadas que fueron víctimas del bombardeo ruso contra el hospital materno-infantil en la ciudad de Mariupol, en Ucrania. La funcionaria pues aseguró que dicha información es una fake news. Sus declaraciones ocurrieron durante una ponencia en la inauguración de la Universidad Internacional de las Comunicaciones en la sede del Nacional, que fue entregada a Diosdado Cabello. Tibisay Lucena dijo que el fin de semana que vio en las diferentes redes sociales mujeres embarazadas salvándose de un cruento bombardeo ruso para ir a modelar a una famosa marca. Al respecto comentó, mofándose, que ello pues le recordó a la situación de los casos de los cascos blancos, verdaderos demonios comunicacionales que fueron postulados al Nobel de la Paz y terminaron ganándose un Oscar. Según la expresidenta del CNE, los medios occidentales tienen una estrategia para demonizar a Vladimir Putin. Las declaraciones de la funcionaria chavista ocurren luego de que se conoció la muerte de una mujer embarazada evacuada tras el bombardeo contra este hospital, y además en ese bombardeo muere también su bebé. Bueno, ¿qué puede decir uno de Tibisay Lucena, que ha sido caracterizada como la doña de la mentira en Venezuela? Ella que manipuló el CNE para darle triunfos ilegítimos a este régimen de facto, que se vendía como transparente, equilibrada, y que resultó ser más fanática que el propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, en la defensa de Rusia. Y es que realiza un comentario totalmente fuera de lugar en medio de los bombardeos y de la guerra que se está viviendo en este momento en Ucrania. Ahora dando clases de periodismo, clase magistral de periodismo, defendiendo a Putin y hablando de fake news de Ucrania. Fin de mundo, dice Gustavo Azócar Alcalá al comentar esta misma información. Lo cierto del caso es que ella confundió a la modelo y youtuber que estaba embarazada y que salió retratada saliendo de un hospital distinto al hospital de Mariupol, que fue bombardeado al materno infantil. El materno infantil. Entonces, ella misma está construyendo su propia fake news en una clase en donde supuestamente va a hablar en contra de la fake news. Y el presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina, Juan Crespo, ha explicado que el trigo que está llegando actualmente es de Canadá, Estados Unidos y México, por lo que negó la posibilidad de un posible desabastecimiento
en este rubro por el conflicto entre Ucrania y Rusia. No tenemos nada que ver con Rusia ni con Ucrania, pero el trigo que ha llegado no tiene nada que ver con esos dos países. El trigo está llegando desde Canadá, Estados Unidos y México, es lo que reitera. Crespo también descartó un aumento en el precio del pan, uno de los rubros más importantes del derivado del trigo, con el argumento de que no está regulado. También detalló que el mercado está inundado de productos importados provenientes de Irán, Brasil e Italia, que están exentos de todos los aranceles y estos ocasionan un daño colateral al sector. Bueno, pero no se preocupen que va a haber pan en Venezuela más caro, eso sí. Es lo que él habla de abastecimiento, pero no habla de incremento de precio que viene para el trigo, precisamente por la situación de la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania. Ucrania es un importantísimo proveedor de trigo en el mercado mundial y Rusia también es proveedor de trigo en el mercado mundial. Y quedan entonces expuestos a una situación que genera temores en los futuros sobre el precio del trigo, la tonelada de trigo. Así que va a venir con incremento, seguramente ya se está manifestando ese incremento y va a llegar harina, sí, pero más cara. Y en un conversatorio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y las activistas venezolanas Tamara Sujú, Gabriela Montero y Raima Suprani hicieron un llamado a duplicar el coraje y además triplicar las energías para sacar el poder al régimen de Nicolás Maduro. Almagro, quien participó en este evento de calidad de moderador, sostuvo que han tratado de matar a Venezuela de muchas maneras, hambreando a la gente, entregando el país a fuerzas extranjeras, a lo que pues se sumó. Se debe seguir construyendo a Venezuela desde afuera. Y el titular de la OEA elogió el trabajo por la democracia que está realizando Sujú, Montero y Suprani. Al respecto señaló que ante la falta de justicia en Venezuela, eso es algo que es tan grande en estas mujeres que están buscando una directriz diferente. Admiro a las personas enfermas de ética y a las incurables como ustedes, las idolatro. Esto es el comentario que ha realizado. Y el foro titulado Voces de Venezuela tuvo lugar en el Teatro Colón. En el marco de la charla, cada una de las participantes contó su historia y la manera en cómo se vieron obligadas a dejar el país suramericano por distintas razones. Almagro también pidió, además, no quitarle la esperanza a la gente venezolana. Emplazó a los venezolanos, adentro y afuera del país, a no rendirse y propuso, además, frases como todo no está perdido, todo está bien, todo debemos hacerlo y sacarlo adelante. Bueno, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima, anunció que iniciarán una ronda intensiva de conversaciones con todos los sectores del país. Adelantó que pedirán reunirse con Gerardo Blay como jefe de la delegación en México, lo que pudiera dar una visión de que las reuniones en México volverán a corto plazo. Pero ese es el anuncio que hace hoy Jorge Rodríguez. Vamos a ver con qué ánimo amanece mañana. Vámonos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Bueno, ya de regreso en nuestra segunda tanda con el reporte del doctor Ángel Monaga, que nos sigue versando la realidad sociopolítica, por supuesto, nacional e internacional, a su juicio personal. Otra cosa que llama poderosamente la atención y es parte de lo que venimos diciendo, la caída del centro democrático, es decir, un centro democrático que se desconectó. Eso también pasó en Venezuela. Hace 3 años era el señor Juan Guaidó, convocaba masas y salían todas las masas. Lamentablemente eso se perdió. Bueno, el centro democrático parece que el frenazo que le metieron a Álvaro Uribe frenó y que fue un partido que más allá de Álvaro Uribe parece que no tenía nada abajo, ¿no? Es lo que uno observa desde afuera. Va a haber en este momento deberían declararse las fuerzas auténticamente democráticas en emergencia. En emergencia, para impedir que un enemigo común tome el poder de Colombia. Quizá en los primeros años me equivoque, pero lo peor que le puede pasar a Colombia es retroceder o avanzar hacia atrás.
O sea, un triunfo de Petro sería avanzar hacia atrás, y yo considero que Colombia es un país que necesita de reformas serias, de disminuir las desigualdades. Colombia tiene el potencial para eso. Colombia tiene los recursos económicos, financieros y sobre todo mentales. El colombiano, nosotros en Venezuela siempre decimos que Colombia es la China de América Latina y Colombia ha pasado por crisis superiores, pero en este momento hay una crisis política. La campaña de Petro va a ser una campaña fuerte, buena además. Está pagando todo el dinero del mundo a los mejores asesores para terminar de aniquilar lo que él llama las fuerzas de la derecha. Va a tratar de endosarse apoyos más allá de su movimiento original, como por ejemplo gentes vinculadas al Partido Liberal. Todo lo que yo diga, por supuesto, es poco para que los colombianos entiendan que si Petro es elegido presidente, Colombia entraría por una senda de estatización con gran sacrificio para el mercado. Pudiera haber un cambio en el sistema bancario, en las empresas prestadoras de salud, que en principio la gente pudiera ver resuelta su situación, pero que después sería peor en cuanto a los fondos de pensiones, en la producción petrolera y minera. Va a limitar la importación de alimentos e impulsaría una gran política de subsidios que finalmente no va a resolver el problema, que es lo grave, porque el estatismo no es solución. Quizá no hemos conocido nosotros, vamos a decirlo así, no hemos conocido nosotros un sistema distinto que de verdad le hable a la gente con claridad, con claridad. El peligroso populismo socialista, incluso yo pudiera decir esto: Petro es un peligroso populista socialista de extrema derecha. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Que va también a crear una desigualdad y basado en un resentimiento mucho peor que al problema actual. Y finalmente Colombia va a desembocar en lo que ha caído Venezuela. Los pueblos lamentablemente pues no aprenden por historias de otros pueblos, por cabezas de otros pueblos. Los pueblos no aprenden de otros pueblos y hay una angustia ciertamente social, económica e impotencia. Hay corrupción, hay una gran corrupción en Colombia, pero también hemos visto una justicia que ha dado buenos ejemplos. El problema, yo entiendo que el pueblo tiene el legítimo interés por conseguir los cambios que necesita, que el pueblo necesita, que la gente necesita, pero lamentablemente esa necesidad, ese deseo va a ser secuestrado por personajes peligrosamente carismáticos. Negar que Petro es carismático es caerse a mentira. Mediáticos, además, saben manejarse ante las cámaras, ante los medios, ante las radios, que por cierto es muy buena en Colombia, ¿no? Yo siempre he querido trabajar en la radio colombiana porque mi gran pasión es la radio y la radio colombiana es extremadamente buena. Cuidado, los medios de comunicación colombianos que son muy críticos. En Venezuela pasó una cosa similar. Los que criticaban a la cuarta cayeron en la quinta para que la quinta superara lo de la cuarta, y los de la quinta lo que hicieron fue aumentar los errores de la cuarta, y entonces ahora la gente pide la sexta. El chavismo ha postrado a Venezuela, igual lo que hicieron los Kirchner en Argentina, que ahora regresaron porque los pueblos son así. El problema de Colombia, por supuesto, es que hay un populismo alimentado y que viene fracturando
aún más a la sociedad, sumado a que el sistema político tradicional se ha atomizado prácticamente en tantas vertientes que las minorías populistas de izquierda y de derecha ahora recogen más seguidores con mayor entusiasmo. Los responsables del hasta ahora inevitable llegada al poder de esas corrientes demagogas, además por la imposibilidad del pueblo para resistirse a su manipulación, porque al pueblo le gusta oír lo que quiere oír. Eso esconde pues una gran ambición de poder, un gran individualismo, que además también lo demuestra el liderazgo político tradicional y su incompetencia para resolver los problemas de la gente. Pues por supuesto todo eso ha facilitado la llegada de Petro al poder desde que fue alcalde en Bogotá en el 2012. Oraremos por Colombia, seguiremos llamando la atención para Colombia, lo bueno y lo malo, porque fíjense que yo tampoco creo en que a Petro hay que desecharlo por completo. Los fenómenos como Petro hay que tenerlos allí para que siempre hagan aterrizar a los que realmente pudieran hacer algo en el poder, y la gente siente que no lo han hecho porque no les ha dado la gana. Pero el problema es que quizá Petro tampoco lo haga, pero disfrace que lo hace y calle y censure más que los que están en el poder. Ahorita hay desigualdad. Con Petro quizá haya más desigualdad, pero en principio todo va a ser la luna de miel. Pasa amor, alegría, felicidad por la demagogia, por el populismo. No nos queda a nosotros, pues, orar por esto, que esto cambie. Saludos a todo el público de Colombia, saludos a mi amigo Carlos El Miura Uzcategui. Feliz día para todos. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Ángel Monaga, por tu análisis y, por supuesto, como siempre, la colaboración para el programa Siempre Venezuela. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui y El Miura desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Agradecemos la participación en esta primera hora de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y El Miura. Ya regresamos. Bueno, el tema era Así me hizo Dios, tema de Diomedes Díaz. Y con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Saludando como siempre la incorporación de 91.5 FM Aruba Estéreo, que nos permite amplificar nuestra señal hacia el Caribe latinoamericano. Seguimos acá y tenemos en contacto directo a el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Williams Dávila. Con él vamos a estar conversando diversos temas de la realidad regional y nacional. Bienvenido, doctor William. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? ¿Cómo están por allá? Estamos muy bien, perfecto. Doctor, bueno. hay un aspecto importante que usted ha tocado esta semana y que me parece prioritario dentro de la agenda de opinión. Se trata del tema de nuestro reclamo territorial con Guyana. ¿En qué situación nos encontramos en este momento en Venezuela? Bueno, mira, hoy precisamente tuvimos sesión de la Asamblea, un acuerdo que yo propuse y se aprobó, porque dentro de un año debería el Estado venezolano presentar la contramemoria, que es la respuesta, vamos a decir así, a la demanda que hizo Guyana, en donde ellos presentaron su memoria el pasado 8 de marzo, donde ellos alegan que el laudo arbitral de 1899 es válido y que ahí ya se definieron los límites entre Guyana y Venezuela. Todos sabemos que el laudo arbitral nos despojó o pretendió despojarnos de más de 160.000 kilómetros, que es precisamente la zona que está en controversia. Siempre hemos considerado nosotros que ese laudo es írrito y en consecuencia por eso hemos hablado de que es una controversia. En este momento, desgraciadamente, esta
el régimen de Nicolás Maduro, esta dictadura, que ha servido más bien para entregar fronteras, para dejar que grupos irregulares del narcotráfico y de la narcoguerrilla tomen la frontera. No ha tenido pues la voluntad ni la determinación desde hace tiempo de defender la zona en reclamación, de defender la pertinencia del Acuerdo de Ginebra, y sobre todo ya que el caso está en la Corte, porque ya está allí, por omisión, por irresponsabilidad, por negligencia del régimen, el caso está en la Corte. Ha debido haberse hecho presente y sobre todo alegar todos los argumentos que tenemos jurídicos, históricos, políticos, en donde consideramos con bases y con documentos que salieron después en la mitad del siglo pasado, que ese lado arbitral es írrito, que en consecuencia la solución tiene que ser por la vía del Acuerdo de Ginebra y no a través de la judicialización, que fue lo que hizo el secretario general de las Naciones Unidas. Y allí también hubo un error del régimen de no haber marcado al secretario general de las Naciones Unidas con expertos, con gente dedicada a ese tema, a los fines de evitar de que eso fuera llevado a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros nunca hemos reconocido la jurisdicción de la Corte, pero ya el caso está en la Corte. En consecuencia, el no hacernos presentes es quedarnos solos ante un juicio. Y esa es una grave irresponsabilidad de Maduro y en consecuencia es el responsable de cualquier consecuencia que allí suceda. Cosa que es evidente, este problema y esta desidia frente a la defensa de nuestras fronteras ha sido la constante en el gobierno chavista durante los 23 años que tiene. Hay una cosa que me parece que impulsó aún más esta situación actual, que fue que parece que el expresidente Hugo Chávez privilegió el voto que representaba Guyana en organismos internacionales antes de la defensa de la soberanía nacional. ¿Está usted de acuerdo con ese análisis? Por supuesto, él quiso privilegiar al CARICOM, los votos del CARICOM, que como tú has visto, o como se ha visto en las reseñas periodísticas y de la historia, más bien el CARICOM ha defendido a Guyana. Y Petrocaribe y todas esas dádivas que en el Caribe dio Maduro, dio Chávez, de nada ha revertido eso en favor de defender nuestra posición soberana en el Esequibo, sino que antes, por el contrario, el CARICOM más bien ha estado defendiendo a Guyana. Y aquí es bueno señalar lo siguiente, que esto no es un tema del país grande con respecto al país pequeño, esto no es un problema de un nuevo imperialismo caribeño o suramericano de parte de Venezuela, no, todo lo contrario. Venezuela incluso luchó y estuvo a favor de la independencia de Guyana. Ha habido apoyo alimentario, económico, político en momentos difíciles en la República Cooperativa de Guyana. Venezuela no ha estado impidiendo que Guyana, por ejemplo, tenga derecho a sus yacimientos y a sus recursos naturales. Lo que nosotros reclamamos es que, de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra, todas esas explotaciones o exploración petrolera que ha habido en zona que está en controversia, eso no puede ser producto de una decisión unilateral de Guyana, y por eso nosotros también se lo hemos hecho saber a las empresas petroleras, a la Exxon y a otras empresas que están allí, que ellos están actuando en contra del derecho internacional, porque esa es una zona que está en controversia, es una zona que está en reclamación, y en consecuencia el Acuerdo de Ginebra, en el artículo 1, dice que eso no genera derecho, cualquier actividad unilateral que haga una de las partes del acuerdo, sino que todo lo contrario, tienen que hacerse de mutuo acuerdo explotaciones que puedan ocurrir en los terrenos, en las zonas en reclamación. Y eso no lo ha hecho Guyana. Guyana siempre ha buscado evadir el Acuerdo de Ginebra. Ellos han desconocido siempre el Acuerdo de Ginebra, ellos han reconocido el lado arbitral, y ahí es donde comienza el problema, porque nosotros con el Acuerdo de Ginebra, que en 1966 se firmó, allí se estableció que el mecanismo de solución era buscando la fórmula que fuera de mutuo, la fórmula más satisfactoria para las partes, y no el método judicial, que es lo que dice Guyana, que el Acuerdo de Ginebra cede las partes al secretario general de las Naciones Unidas la facultad de determinar los medios sobre los cuales, si las partes no llegan a un acuerdo, en este caso sería la Corte Internacional de Justicia, resolvería el problema, y eso no es así, porque la jurisdicción no la genera un artículo del Acuerdo de Ginebra. La jurisdicción es producto de un tratado mediante el cual en 1948 en Bogotá firmaron los países, Venezuela no lo firmó, precisamente por el tema de la reclamación, y los países entonces
según el tratado, llegan a acuerdos para aplicar la jurisdicción. En el caso de Venezuela, con respecto a la Corte, eso no ha ocurrido. Nosotros seguimos insistiendo, ya el caso está a nivel de la Corte, y por eso que hoy en la Asamblea nuestra posición es que se debe convocar a expertos nacionales, a expertos internacionales, a todo el país, porque este no es un tema politiquero, este es un tema de Estado, en donde nos afecta a todo el país, y el ADN venezolano siempre ha estado identificado con Guyana, con la zona de reclamación. Diputado, es verdad, es un tema de Estado, en donde en este momento, o desde hace mucho rato, ya deberían estar convocados todos los factores que puedan aportarle algo a la defensa de los intereses de Venezuela. Sin embargo, observamos que el gobierno actúa con apatía frente a esto, ni siquiera ha convocado a especialistas de cualquier tipo en esta materia para poder conformar el Dream Team venezolano que nos defienda ante la Corte. Y mira, el problema es que como el régimen, acuérdate que Maduro, pero cuando comienza el periodo de él en el año 99, en los 2 primeros años él mantuvo la posición que siempre habían sostenido los gobiernos democráticos. Él cambia después de una visita que hace en Georgetown y declaraciones que dice en donde señala que la controversia y el acuerdo de Ginebra había sido producto de las presiones del imperialismo que quería tumbar a Gagán, que era un presidente de izquierda en Guyana, y que la zona en controversia, la reclamación y lo que había sucedido era producto de esas presiones, y al mismo tiempo que él no tenía ningún tipo de problema si los yacimientos y los recursos naturales existentes en la zona de reclamación fueran explotados por guyaneses y fueran beneficiarios todas las empresas y el pueblo de Guyana. O sea, ahí él empezó a bajarle la presión a la reclamación, cambió el discurso republicano, en donde nosotros siempre hemos venido planteando que a través del Acuerdo de Ginebra se le buscara una solución. Entonces, claro está, desde el año 2004 aproximadamente, Chávez y después Maduro dejaron por completo. No olvidemos que la geopolítica de La Habana apoyó a Guyana en las pretensiones sobre la zona del Esequibo, no a Venezuela. En el año 80, vamos a decirte, el canciller de Cuba de la época y además el propio Fidel Castro declaró a favor de Guyana y en contra de los intereses de Venezuela. Venezuela, estos 22 años de dictadura no se ha manejado bien este asunto porque ideologizaron la política exterior, se dejaron llevar por una serie de intereses y no le dieron importancia al tema del Esequibo, lo vieron como algo lejano, que cada vez que se habla del Esequibo es porque hay una situación, porque hay una noticia, como en este momento, porque la Corte Internacional de Justicia le da un año a Venezuela para que responda a la contrademanda, pero de resto, cuando pasan esas cosas, más nunca la gente se acuerda del Esequibo. Más bien nosotros en la Asamblea Nacional, yo presido la Comisión Mixta, hemos sido consecuentes y sistemáticos porque se trata de la integridad de nuestro territorio. Se trata de riqueza que están allí para las futuras generaciones de venezolanos. Y se trata de la fachada atlántica, la salida al Atlántico, de la zona de Bolívar hacia abajo, que nunca ha estado en la reclamación. Y Guyana pretende cercarnos a nosotros la salida hacia el Atlántico. Eso es sumamente grave. Por eso la importancia que ha tenido en su momento el patrullaje de la Armada venezolana en la fachada atlántica para ejercer soberanía, porque la fachada atlántica nunca ha estado en controversia. Hay un elemento importante, diputado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? Tenemos que esperar el año para dar respuesta. ¿Cuál es la posición que usted cree debe tener el Estado venezolano en este momento frente a esta realidad? Mira, hay que hacerse presente ante la Corte. Nosotros tenemos suficientes razones históricas, jurídicas y políticas para rechazar por completo el laudo arbitral, que es la parte esencial de la demanda de Guyana. Ellos están demandando que el laudo tiene vigencia y que en consecuencia los límites están fijados. Y nosotros, como ya lo he dicho, históricamente hemos demostrado que ese fue un laudo reminiscencia del colonialismo de la época que nos despojó de cerca de 160.000 kilómetros.
Yo creo que hay que hacerse presente, deben convocarse a expertos nacionales e internacionales y preparar esa contrademanda y pelear en el juicio, porque el juicio está ahí, y ejercer todas las presiones políticas. Nosotros hicimos el año pasado, como lo acabo de informar, un juicio paralelo en La Haya, en donde invitamos expertos internacionales. Fíjate, lo hicimos nosotros, no lo ha debido haber hecho el régimen. Lo hicimos nosotros, que contactamos a todos esos expertos, y de allí, de ese juicio, 4 magistrados de la Corte Internacional de Justicia decidieron no votar la decisión reconociendo la jurisdicción de la Corte, o sea que tuvo influencia, y 2 magistrados que votaron a favor lo hicieron bajo observación. Eso no lo hizo el régimen. El régimen ha sido indolente, ha sido irresponsable y no le ha dado la cara al asunto, como lo está haciendo ahorita, que no le está dando la cara a este año, desde ahora hasta el 8 de marzo del próximo año, donde se deben llamar a todos los sectores para preparar esa contrademanda y convocar al país nacional. Hay un aspecto que empieza a sonar en este momento, la presencia de una migración venezolana en el territorio de Guyana. Incluso vimos cómo nuestros indígenas han tenido que atravesar, irse hacia el Esequibo buscando una alternativa frente a la realidad país que viven. Ese elemento también se está tomando en cuenta, esa leve pero persistente migración venezolana hacia ese país. Bueno, mira, es que ese es un problema global, ¿no? Son cerca de 6 millones de venezolanos por todas partes del mundo. Guyana está ahí cerca. Y nosotros ahí tenemos que tener mucha precisión, ¿no? De que no vaya a haber actitudes xenófobas contra los venezolanos por la reclamación, precisamente, por estas posiciones que nosotros hemos sostenido. No hemos tenido informaciones, ¿no?, que eso esté ocurriendo, ¿no? Pero hay que estar pendiente y sobre todo estar muy de brazo con la ACNUR, con las Naciones Unidas, con la Organización Internacional de Migración, la OIM, porque nosotros debemos evitar y denunciar cualquier actitud hostil que vaya contra los casi 200.000 aparentemente venezolanos que se encuentran en esa zona. Bueno, diputado, muchas gracias. De verdad que nos ha dado una muy buena perspectiva de este tema que es histórico, pero que es realidad viva del país. Muchas gracias, diputado William Dávila. Tú te pones a ver, tenemos ese problema ahí, y tenemos el problema fronterizo ahí en el norte de Santander, 2.200 kilómetros, el eje Arauca-Apure, en donde ahí no existe Estado. O sea, nosotros no hemos tenido una política de frontera, sino de convivencia con grupos irregulares. Y hemos venido desilvanando el país, el régimen, mejor dicho. Bueno, muchas gracias, diputado. Muchas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias. Bueno, seguimos acá con el programa y es verdad, la última apreciación es interesante. Tenemos una situación también en nuestra zona de limitación fronteriza con Colombia. Y estos son temas que de verdad surgen y se mantienen en la agenda de opinión pública de manera subterfugia, y ahí se esconden hasta que llega el momento en el que salen. Pero sí es importante el tema de la defensa de nuestra frontera con Guyana, de la zona de reclamación venezolana, porque ese es un acuerdo internacional que todas las partes habían respetado, pero que el régimen de facto ha permitido que se desarrolle y se convierta ahora en una reclamación formal ante un tribunal internacional por parte de Guyana. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y debo comentarles una noticia que han publicado medios de comunicación. Cliver Alcalá va a juicio. Iván Simonovic lo ha dicho. El juez federal Alvin Herrstein acusó a Cliver Alcalá de trabajar junto con Nicolás Maduro y oficiales militares para inundar a Estados Unidos de cocaína. Y agregó: no estamos lidiando con una conducta criminal ordinaria, es una conducta criminal a los niveles más altos del gobierno, afirma el juez federal Alvin Herrstein. Cliver Alcalá, por un momento,
habría pensado de que Estados Unidos no iba a proceder contra él. Y esto lo afirma la periodista Carla Angola. Quería que desestimaran sus cargos, pero el juez sigue adelante. Cleaver fue acusado de trabajar con Maduro y militares para inundar Estados Unidos con cocaína. Cleaver no pudo frenar su juicio por permitir el libre movimiento de rebeldes en Venezuela, desactivar radares militares y devolver drogas a la FARC. No sirvió separarse, afirma Carla Angola, en público de Maduro o intentar derrocarlo. Las 250 toneladas métricas de cocaína que habría enviado a Estados Unidos pesan mucho más. Así que el general Cleaver Alcalá va a juicio, un juicio que se presenta bastante duro para él, y no han valido las alegaciones de ser una persona que ha luchado para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá con Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema de Ricardo Montaner, Por Mujeres Como Tú, nos permite iniciar el último segmento del programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y estamos en contacto directo con nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos desde el Arauca Binacional, que tiene un invitado de lujo. Preséntalo, Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Alan, buenas tardes, audiencia. Efectivamente, está con nosotros Juan Carlos Rodríguez Torres, hermano del general Miguel Rodríguez Torres, quien hace ya 4 años está detenido en los calabozos del gobierno. Juan Carlos, bienvenido, gracias por atender esta invitación. Muchas gracias, Oliver, por la invitación, a todo el equipo que le acompaña en la radio y a todos los enlaces que realizan a través de este medio. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Juan Carlos, el 13 de marzo, hace 4 años, fue detenido el general. De este tiempo acá, ¿qué conversaciones han tenido? ¿Cómo está la situación de el general Rodríguez Torres? Mira, para hacer una síntesis, sí, exactamente ayer se cumplían 4 años de su detención. Ocurrió un día en que estaba justamente dando una ponencia en un encuentro de mujeres en un hotel en el sector de Plaza Venezuela, en la ciudad de Caracas. Allí lo detienen y hasta el día de hoy, pues, se ha generado, como suele ocurrir en Venezuela, un caso donde se ha, digamos, violado todos los procesos, digamos, jurídicos, ¿no? De una persona que se le imputa, que la fiscalía cumple un rol, que se decide en algún momento que los laxos lo indican según la ley, va a un juicio, pero en este caso todo ese procedimiento jurídico ha sido, digamos, pasado por alto por las autoridades venezolanas, y básicamente uno entiende que tiene que ver con que es un preso político, ¿no? Además... No hay sentencia hasta ahora, Juan Carlos, ¿hay una sentencia firme, condenatoria? No, fíjate que cuando a él lo detienen le imputan 5 cargos, entre ellos, a ver si recuerdo, entre ellos estaba traición a la patria, uno era muy importante, el otro era instigación a la rebelión, contra el decoro militar. Entonces, digamos que tenía 5 acusaciones. Hace exactamente casi un año, después de ya 3 años, donde tienes a una persona presa por una acusación que está en fiscalía, pero que no había ni siquiera una audiencia preliminar, y además un equipo de gente investigando a ver cómo hacen para comprobar que realmente esas acusaciones están digamos, sustentadas. Y después de 3 años que no encuentran evidencia de absolutamente nada, la fiscalía no le quedó más alternativa que en una audiencia que ocurrió, como dije, hace casi un año, pues desdeñar 4 de las acusaciones y solo le queda una, que tiene que ver con traición a la patria. Le queda una sola acusación y no se la quitan también, básicamente, porque como un caso político, pues tenían que por lo menos dejarle una que justificara los años que tiene de preso allí, y sin embargo la promesa era que ese juicio, claro, y ya ese juicio debiera haber iniciado, pero hasta el día de hoy pues todavía está sin juicio. Ahora, ¿dónde lo tienen recluido, Juan Carlos?
En este momento él se encuentra en unos calabozos que están en Fuerte Tiuna. Inicialmente estuvo un tiempo en, en Boleíta, que es donde está la sede principal del DGCIN, que es la Policía Militar. Ahí estuvo unos cuantos meses, después intermitentemente a veces lo pasaban a Fuerte Tiuna o allí en Boleíta, y ya desde hace unos cuantos meses está, digamos, fijo allí en Fuerte Tiuna. Ha sufrido torturas por parte de las personas que le recuerdan o le han respetado su integridad física. Mira, el caso de la tortura, como sabemos, ha sido un caso bastante lamentable y escandaloso en el tratamiento de los presos políticos en Venezuela en los últimos 4 o 5 años. Sin embargo, bueno, de hecho ya estar preso, digo yo, bajo unas condiciones donde a veces no te permiten salir y tomar ni siquiera la luz solar, libros, o sea, digamos, solo con una cama y una cobija y una almohada durante tanto tiempo ya es un hecho de tortura. Sin embargo, esta tortura, digamos, digamos ya manifiestas, no ha ocurrido con él, sino generalmente un aislamiento muy severo, que sin embargo en los últimos meses ha cambiado. Después de 4 años se ha flexibilizado en estos últimos 3 meses, 3 o 4 meses. Yo diría que desde la muerte del general Raúl Isaías Baduel para acá se ha atenuado un poco eso, y entonces están, anteriormente por ejemplo las visitas eran de 1 hora solo para familiares directos y un solo día a la semana. En este momento tiene visitas 2 días a la semana y son visitas más extendidas, y están permitiendo que vayan también por lo menos primos, primas, tíos, cosa que no ocurría antes. Esto es una cosa que nosotros contrastamos bastante, porque recuerdo que en la época del 4 de febrero, los que estaban presos en el cuartel San Carlos y posteriormente en la cárcel de Yare, pues no vivían para nada situaciones similares a las que se vive en las cárceles de los presos políticos hoy en Venezuela. En aquel entonces las visitas eran mucho más extendidas, incluso los amigos podían ir a visitarle sin ningún problema, pero digamos, no es el caso en la actualidad, y hasta ahora, como dije, es que está habiendo una pequeña apertura, y yo estimo que tiene que ver con el lamentable caso de la muerte de Baduel en la cárcel, y seguramente también con las presiones de la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿ustedes han acudido a los organismos internacionales para solicitar sea estudiado el caso del general? Sí, mira, nosotros, digamos, desde el punto de vista interno, hemos realizado todas las diligencias que tienen que ver con fiscalía y tribunales militares, todas las diligencias pertinentes, incluso algunas organizaciones como, digamos, que tratan el tema de los derechos humanos en Venezuela, como Provea, entre muchos otros que están allí. Y a nivel internacional también, incluso se han dado encuentros con los representantes de la ONU, e incluso hubo también en algún momento, en la última visita de Bachelet a Caracas, hubo un contacto de la familia con Bachelet. Entonces, digamos que se le ha ido dando un seguimiento por las vías nacionales y por las vías internacionales que le competen en este tipo de casos. Ahora, ¿el gobierno no le ha planteado al general que se retracte y no le han ofrecido una especie de perdón por retractarse por la posición que mantiene? ¿Tienes información Mira, al respecto? fíjate, ese es un tema interesante, porque sí, hace ya bastante tiempo atrás, yo creo que ya perdí la cuenta, yo creo que hace más de un año, sí hubo como un intento, un acercamiento con ese propósito. Digamos, como puedes obtener un beneficio a cambio digamos, asumir responsabilidad en lo que se te imputa. Es decir, sí, es verdad, por ejemplo, yo estaba conspirando, porque fíjate que él incluso, dentro de las acusaciones que tenía inicialmente, que se cayeron todas, estaba que era agente de la CIA. Entonces, o sea, el gobierno lo estaba acusando que era agente de la CIA, además lo estaba acusando de instigación a la rebelión, además lo estaba acusando de traición a la patria, es decir, lo estaba acusando de que estaba en el centro de una conspiración armada contra el gobierno. La verdad es que esos acercamientos, como preguntaba si el gobierno había propuesto algo de eso, en algún momento hubo como un pequeño acercamiento, pero la verdad es que mi hermano se ha negado absolutamente a aceptar alguna responsabilidad,
básicamente porque creo que él después de muchos años había llegado a la convicción y la sostiene hasta el día de hoy que la solución que se le pueda dar al caso venezolano no debe ser, o en todo caso debe evitarse a toda costa cualquier situación de violencia entre los venezolanos. Bueno, viene del estamento militar, incluso había participado del golpe de Estado del 4 de febrero. Alguien decía, bueno, pero ¿por qué se ha participado? Y bueno, pues la gente cambia también. En aquel momento del 4 de febrero tendría 27 años, a lo mejor veía las cosas de una manera, pero hoy la ve de otra y él dice, bueno, es necesario el cambio de gobierno, es necesario la vuelta a la institucionalidad venezolana, es necesario retomar y profundizar un modelo democrático, pero hay que evitar a toda costa el enfrentamiento entre los venezolanos y lo que se ha propuesto y se proponía incluso en el momento de su detención es justamente de avanzar en el país una organización y un movimiento no solamente de él, sino de unidad nacional de todos los partidos políticos, de movimientos sociales, de sindicatos, de la iglesia, que en un criterio unificado fortalecieran el tejido de la base social venezolana para poder enfrentar el autoritarismo del gobierno y poder salir pues de la crisis, porque la crisis venezolana, como él mismo ha insistido, es una crisis política. De tal manera que no es precisamente la conspiración el método al que él ha apostado, sino todo lo contrario, un método que va hacia el fortalecimiento del tejido social, el establecimiento del diálogo y la presión social, lógicamente, sí, para salir de la crisis. Entonces, en vista de eso, él dice, yo no puedo aceptar ninguno de los cargos que me están diciendo simplemente por un beneficio, porque, digamos, echaría por tierra todo el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años para tratar de darle al país una alternativa frente a todo lo que está pasando. Ahora, Juan Carlos, los familiares que han tenido contacto, cómo está el ánimo, cómo está la condición física, porque entendemos que en donde está difícilmente tiene acceso a la luz del sol, eso le ha afectado físicamente y anímicamente, por supuesto. Sí, mira, fíjate, como te decía, en estos últimos meses ha habido una flexibilidad y afortunadamente dentro de lo malo que es el cuadro de estar preso, pues le están permitiendo salir al patio. Ahorita está, digamos, con mayor flexibilidad, creo que es muy bien para él a nivel físico y psicológico también. Desde el punto de vista físico, él siempre ha tenido ciertas dolencias, por ejemplo, en la columna, entre otras cosas, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que él como militar, una de las donde se destacó durante mucho tiempo fue en un batallón de paracaidistas y tiene yo no sé cuántos saltos, o sea, muchos saltos. Yo me supongo que de tantos saltos en algún momento, como le pasa a muchos deportistas, empiezan a generar ciertas dolencias. A él le ha ocurrido a nivel de la columna y antes de estar preso, pues él tenía siempre su tratamiento que se lo colocaba y era una manera de minimizar al máximo estas dolencias, pero estando allí en la cárcel, lógicamente se le han manifestado de una manera constante y regular, cosa que lo hace bastante tortuoso porque es un dolor permanente. Pero bueno, y la atención médica que le han dado es extremadamente mínima. Por otra parte, en lo psicológico, me supongo yo que como todo ser humano, incluso estando en libertad, pues uno tiene días que se levanta y se siente como muy bien y días que se levanta y empieza a preguntarse y cuestionárselo todo, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo aquí? Seguramente él vivirá también estos ciclos, pero en términos generales está bastante estable emocionalmente, muy lúcido, muy claro de su idea. Él es un hombre que tiene una fortaleza de verdad, sin duda, muy grande. Y ahora que pues tiene un poquito de flexibilidad, pues se ha dedicado mucho más a la lectura porque le están permitiendo, digamos, más insumos como para sentarse a escribir, a leer. Entonces creo que sí, entonces eso lo ha hecho bien. Ahora, Juan Carlos, otra pregunta referente a la familia. ¿Cómo les ha afectado a ustedes esta situación tan terrible, ¿no? De tener un familiar detenido y en las condiciones que están los presos políticos ahora en este momento. Mira, yo escuché una vez a alguien decir, o lo leí, que la situación de un preso, cualquiera que sea, y creo que más en el caso de los presos políticos, tiene una característica que es que cuando hay una persona presa, está presa toda su familia. Y
si uno se pone a verlo con detalle, es verdad. Digamos que toda la familia pasa a girar en torno a los cuidados necesarios de esta persona porque, bueno, no tiene, digamos, digamos, ninguna atención especial por parte de quienes lo tienen recluido. Entonces toda la familia termina haciendo un engranaje para atenderlo. En el caso nuestro, de la familia nuestra, ha sido bastante fuerte, sobre todo lo que fue el año 2021, porque el año 2021 nos presentó unas situaciones de estas que se presentan en la vida, pero que uno nunca las desea, y una de ellas tuvo que ver con la muerte de mi padre, de mi viejo. De tu papá, sí. Sí, murió de COVID. Mi papá era un hombre sumamente lúcido, sumamente ¿Y a él no activo. le dieron permiso para asistir asistir al funeral? No, para nada, para nada. De hecho, se enteró, estando preso, de la muerte de mi papá, casi que porque alguno de los muchachos que estaba ahí de custodio lo leyó en los medios de comunicación y dijo, ¿y qué es esto? Para general, aquí dice que se murió su papá. Por eso es que se entera. Ni siquiera le habían dado un comunicado oficial de la muerte de su padre. Pero además de eso, un mes después muere mi hermano también, mi hermano mayor. Entonces, digamos que tuvimos en el mismo año la muerte de mi viejo y la muerte de mi hermano mayor. Y a Miguel, en este caso, no le permitieron asistir a velorio ni a ningún acto fúnebre, ni del padre ni del hermano, cosa que emotivamente pues siempre afecta, ¿no? Pero siempre bueno, afecta, claro. Sí, claro. Bueno, Juan Carlos, quiero agradecerte de verdad. Recibe nuestras palabras de solidaridad contigo, tu familia, esperando que esta situación se solucione lo más pronto posible. Podemos tener al general nuevamente en la calle. Quiero que nos despidamos con un mensaje de parte tuya para toda nuestra audiencia. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de compartir esta experiencia. El mensaje para todos los venezolanos es, bueno, un poco de más paciencia, resistencia, aguante y trabajo, y sobre todo a la búsqueda de la organización para retomar el orden del país, que en algún momento debe restablecerse. Hace falta mucha unidad, hace falta en la sociedad venezolana superar muchos rencores, muchas rabias, muchos odios, y esperemos que esto se pueda lograr en un consenso que aunque ahorita en este momento no lo vemos cercano, incluso vemos que, digamos, que el gobierno se ha fortalecido más bien en estos últimos meses, pero el mensaje para todos es mantener la esperanza y que cualquiera de las acciones que hagamos sean granitos, así sean pequeños, pero en función de la reconciliación nacional, en función de la unificación de todo el país. Y a todos los familiares de los presos políticos, pues también mi mensaje de solidaridad y de acompañamiento, porque sabemos en carne propia lo que esto significa. Así que ese sería, digamos, como un mensaje, una reflexión, si se quiere, para todos los venezolanos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Juan Carlos Rodríguez Torres, un hombre vinculado al arte y está también en esta situación con su hermano detenido. Alan, Nancy, es todo por los momentos, agradecidos por el contacto desde esta zona de frontera. Se despide el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano desde la Arauca Binacional. La situación, pues, como todo preso político, ¿no? Sí, bastante compleja. El dolor, la tristeza, la incertidumbre y sobre todo ese deseo de abrazarlos nuevamente y que estén en su casa. Esto es para todos los presos políticos. En Argentina están de los pelos, como decimos en Caracas. Están agarrados porque por primera vez en los últimos 8 años, Argentina ha tenido una inflación superior a la de Venezuela. La inflación en Argentina del mes de febrero fue de 4,7% y la inflación en Venezuela fue de 2,9%. Los argentinos dicen, nunca pensamos llegar a algo así, lo estamos viviendo. Y el pueblo, pues, bastante preocupado porque se le ha escapado el control de la inflación al gobierno argentino.
a pesar de todas las medidas de control que ha establecido, todas las medidas restrictivas, pero la situación se sigue complicando. Y en otro orden, Jorge Rodríguez insistió que Alex Saab es miembro del diálogo y pide su liberación. Pues así lo ha dicho y lo ha ratificado en la tarde de hoy Jorge Rodríguez, donde ha dicho que Alex Saab es miembro pleno de la delegación chavista en este proceso de diálogo que se desarrolla en México. Y durante esa transmisión Rodríguez dijo también que seguirá tomando acciones legales para conseguir la liberación del empresario colombiano. Hemos dicho en todos los foros que Alex Saab es miembro de la delegación de la Comisión de Diálogo. Estados Unidos atentó contra el desarrollo del diálogo en México. Nosotros seguimos insistiendo en que no existía ningún tipo de razón para extraditarlo. Bueno, el último informe de la OPEP, según el economista y parlamentario de la Asamblea Nacional Legítima, Elías Mata, el último informe de la OPEP desmiente totalmente la información del gobierno de que Venezuela está cerca del 1.000.000 de barriles diarios de producción. El informe de la OPEP manifiesta, según fuentes secundarias, que Venezuela estaría produciendo 680.000 barriles diarios. Y según las fuentes directas, Venezuela está produciendo 788.000 barriles diarios. Hubo un leve incremento de 33.000 barriles diarios, pero nunca se aproxima a las cantidades que Maduro afirma de 1.000.000. E incluso está muy lejos, pero muy lejos de los 2,5 millones de barriles que ha prometido que este año estaríamos produciendo en el mercado internacional. Así que la situación para Venezuela sigue siendo la misma. En el mejor de los casos, 788.000 barriles diarios de petróleo está produciendo el país. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en esta segunda hora en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz noche, hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.